En este video vamos a ver el tema de triángulos. Para empezar vamos a comenzar con la definición. Un triángulo se define como el área limitada por tres rectas que se intersectan una a una en puntos llamados vértices. Entonces, si nosotros trazamos tres líneas rectas que se intersecten una a una en tres puntos, esta región limitada por estas tres líneas rectas es lo que conocemos como un triángulo, en donde a las intersecciones de estas líneas les vamos a dar el nombre de vértices y la distancia que hay entre cada dos vértices le vamos a llamar lado. Ahora, los triángulos se pueden clasificar dependiendo de la medida de sus lados o de la medida de sus ángulos. En este caso, según sus lados, los vamos a poder clasificar en triángulos equiláteros, que son aquellos que tienen sus tres lados iguales, triángulos isósceles, que son aquellos que únicamente tienen dos lados iguales, y triángulos escalenos, en donde la medida de sus lados son todas diferentes. Por otra parte, estos triángulos, en función de la medida de sus ángulos, los vamos a poder clasificar en triángulos rectángulos, en donde estos triángulos tienen un ángulo recto. En triángulos acutángulos, se dice que estos triángulos van a tener sus ángulos interiores todos menores a 90 grados. Y triángulos obtusángulos, en donde estos triángulos tienen un ángulo mayor de 90 grados. Ahora, existen algunas rectas y puntos notables que podemos dibujar en lo que vendría siendo un triángulo. La primera de ellas es la altura. Esta altura se define como el segmento perpendicular trazado desde cualquier lado hacia el vértice opuesto. El hecho de que sea perpendicular nos indica que esta altura con respecto al lado que se trazó va a tomar una medida de 90 grados. Ahora, si trazamos las tres alturas que puede tener un triángulo, vamos a encontrar un punto que se conoce como ortocentro, que es el punto de intersección de las tres alturas. Existe otro tipo de recta, que es la recta mediana. Esta recta es trazada desde la mitad de cualquier lado del triángulo hacia el vértice opuesto. De esta forma también podemos trazar tres medianas en lo que vendría siendo el interior de un triángulo, y el punto de intersección de estas tres medianas es lo que se conoce como un baricentro. Por último, tenemos lo que es la bisectriz. Esta recta la podemos trazar considerando uno de los ángulos, partiendo ese ángulo a la mitad y trazando una línea recta que vaya de la mitad de ese ángulo hasta el lado opuesto. También vamos a poder tener tres bisectrices, en donde la intersección de esas tres bisectrices es lo que vamos a llamar incentro. Ahora, en cuestión a las medidas de los ángulos, vamos a poder tener tres teoremas que involucran lo que son los triángulos. El primero de ellos nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe de ser igual a 180 grados. Por lo tanto, aquí el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C nos debe de sumar 180 grados. El segundo teorema que tenemos respecto a los triángulos nos dice que un ángulo exterior de un triángulo siempre va a ser igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Adyacentes significa que compartan un mismo lado. Por lo tanto, aquí este ángulo M, que sería un ángulo exterior a mi triángulo, su ángulo adyacente sería el ángulo B. Por lo tanto, aquí nos dice que el ángulo M, que es el ángulo exterior, va a ser igual a la suma de los interiores no adyacentes. Esto nos indica entonces que M debe de ser igual a la suma de A con C. De la misma forma, N va a ser igual a la suma de A con B y P sería igual a la suma de B con C. El siguiente teorema nos habla de los ángulos exteriores de un triángulo. Este teorema nos dice que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo debe de ser ahora de 360 grados. Entonces, si yo tomo el ángulo M más el ángulo P más el ángulo N, esta suma de estos ángulos exteriores debe de ser igual a 360 grados. Vamos a ver un par de ejemplos en donde podamos aplicar estos teoremas de los triángulos. En este caso nos dan un triángulo rectángulo, nos dan la medida de sus ángulos interiores, los cuales son X, 2X y 3X, y lo que tenemos que encontrar es la medida de estos tres ángulos
en función de la variable x. Vamos a utilizar el teorema que nos dice que la suma de los ángulos interiores debe de ser igual a 180 grados. De esta forma, x más 2x más 3x debe de ser igual a 180 grados. Aquí podemos sumar estos términos semejantes. 3 más 2, 5, más 1, 6, sería 6x igual a 180. Y ahora este 6 que está multiplicando lo vamos a pasar del otro lado dividiendo. De esta forma encontramos que el valor de x es igual a 30. Por lo tanto, este ángulo va a medir 30. Este sería 2 por x, esto es 2 por 30 nos daría 60. Y por último este nos daría 3 por x, 3 por 30 y este nos daría 90. De esta forma podemos encontrar estos tres ángulos. Bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo, en donde en este caso nos dan este ángulo, este triángulo, nos dan el lado A, el lado C y el lado de 53 grados, el ángulo de 53 grados. Y también nos dan la medida de uno de los ángulos exteriores, que es de 135 grados. Y nos piden calcular los demás ángulos. Bueno, vamos a empezar planteando uno de los teoremas en el cual tenemos que la suma de los ángulos no adyacentes al exterior debe de ser igual a uno de los ángulos exteriores. Esto sería que el ángulo de 135 grados debe de ser igual a la suma de A con 53. Por lo tanto, planteamos 135 igual a 53 más A. De esta forma, el 53 lo pasamos hacia el lado izquierdo restando, ya que estaba sumando, y con esto podemos encontrar que A vale 82 grados. Una vez que ya tenemos el valor de A, vamos a plantear nuevamente el teorema de la suma de los ángulos interiores igual a 180 grados. En este caso entonces tendríamos 53 más 82 más C igual a 180 grados. Aquí podemos pasar el 82 y el 53 restando del lado derecho. Y al hacer esta operación vamos a encontrar que C va a tomar el valor de 45. Entonces C va a tener el valor de 45 grados. Con esto ya nada más nos faltarían los ángulos exteriores, que sería P y M. Bien, ahora vamos a obtener el valor del ángulo P. Para esto vamos a plantear este teorema que nos dice que P y A son ángulos adyacentes y son suplementarios, por lo tanto vamos a poder decir que P más A es igual a 180 grados. De esta forma, si queremos conocer el valor de P, A, que sabemos que vale 82, lo vamos a pasar hacia el otro lado restando, y de esta forma vamos a obtener que P toma el valor de 98 grados. Una vez que ya tenemos el valor de P, pues ya nada más nos haría falta conocer el valor de M. Para esto nos vamos a ayudar nuevamente del teorema en donde nos dice que M y el ángulo de 53 son suplementarios y por lo tanto suman 180 grados. De esta forma vamos a poner que M más 53 debe de ser igual a 180. El 53 lo vamos a pasar restando hacia el lado derecho. Y de esta forma vamos a encontrar que M va a tomar el valor de 127 grados. Y de esta forma tendríamos la medida de todos los ángulos interiores y exteriores a este triángulo. Vamos a ver el siguiente ejemplo en donde ahora lo que nos piden es calcular el valor de la variable x y obtener la medida de los ángulos. En este caso nos vamos a apoyar nuevamente de los teoremas que acabamos de ver. El primero de ellos nos dice que la suma de los ángulos no adyacentes a un exterior es igual al adyacente exterior. Esto sería que este ángulo exterior debe de ser igual a la suma de los no adyacentes interiores. Por lo tanto, podemos decir que M es igual a los no adyacentes, que sería 2x más 2x menos 5, a estos dos. Con eso tendríamos nuestra primera ecuación. Aquí el problema es que tenemos dos variables, tenemos x como variable y tenemos la m. Por lo tanto, necesitamos otra ecuación. Vamos a simplificar esta ecuación m para dejarla un poco más simple y poder plantear nuestra segunda ecuación. Aquí en este caso podemos sumar 2x con 2x, nos daría 4x y el 5 lo mantenemos. Y esto va a ser igual a m.
Vamos a plantear ahora nuestra segunda ecuación para este valor de P. Nuevamente tenemos que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Por lo tanto, P es igual a la suma de x con 2x menos 5, como se muestra aquí. Vamos a simplificar. Aquí podemos sumar x más 3x más 2x igual a 3x menos 5 igual a P. Y nuevamente tenemos otra ecuación, pero esta ecuación nuevamente tiene dos variables, que sería x y P. Hasta este momento ya tenemos tres variables, que sería x, m y p. Para poderla resolver, pues necesitamos otra ecuación. Esta ecuación nos vamos a ayudar con la de los ángulos interiores, la cual nos dice que la suma de los ángulos interiores debe de ser igual a 180 grados. Para esto tenemos entonces x más 2x más 2x menos 5. Reduciendo términos semejantes, x más 2x más 2x nos daría 5x. Este menos 5 lo pasamos igual y el 180. Ahora este menos 5 lo pasamos al otro lado positivo. Sería sumar 180 más 5. Y este 5 que ahora está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Con esto podemos obtener que el valor de x es de 36 grados. Ahora, si este valor de x lo sustituimos en cada uno de los ángulos, aquí tendríamos 36, aquí sería 2 por x, 2 por 36 nos daría 72, y aquí tendríamos 2 por x menos 5. 2 por 36, 72, menos 5, y esto nos daría 67. Y con eso tendríamos la medida de estos ángulos interiores. Bien, ahora vamos a obtener el valor del ángulo m. Para esto tomamos la ecuación que habíamos propuesto para el valor de m y sustituimos el ángulo de 36. Esto sería 4 por 36 menos 5. Y al simplificar esto nos daría 139. 4 por 36 menos 5 nos da 139. De esta forma ya tendríamos el valor de m y ahora vamos a obtener el valor del ángulo P. Retomamos la ecuación que habíamos planteado para x y sustituimos el valor de x, que es de 36. Esto sería 3 por 36 menos 5 y esto nos daría 103. Por lo tanto, el valor de P debería de ser de 103 grados. Bien, vamos a resolver este último ejemplo, el cual nos dice, la medida de los ángulos interiores de un triángulo es equivalente a 3 números pares consecutivos. Y la pregunta es, ¿cuál es la medida de cada ángulo? Bien, para esto lo primero que vamos a hacer es plantear los 3 números pares consecutivos. Un número par siempre lo vamos a poder denotar por 2x. Y si queremos que sea su consecutivo, vamos a tener que estar sumando de 2 en 2 al primer valor que propusimos de 2x. Por lo tanto, mi primer número es 2x, el segundo sería 2x más 2 y el tercero sería 2x más 4. Ahora vamos a plantear que como estos son ángulos interiores, la suma de estos tres ángulos debe de ser 180 grados. De esta forma, al simplificar, tendríamos 2x más 2x más 2x nos da 6x y 2 más 4 nos daría 6. De 6 lo pasamos hacia el lado derecho restando, nos quedaría 180 menos 6, nos da 174. Y ahora este 6 que estaba multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. De esta forma vamos a obtener que x es igual a 29. Ahora, para poder obtener el valor de cada uno de estos ángulos, vamos a sustituir la x en cada uno de ellos. En el primero tendríamos 2 por x, 2 por 29 es 58. En el segundo, 2x más 2, esto sería 58 más 2, nos da 60. Y en el tercero tendríamos 2x más 4. 2x más 4 sabemos que vale 58 más el 4 y esto nos daría 62. Y de esta forma podemos obtener la medida de los tres ángulos interiores en función a esta
propuesta que nos dan.